ha sufrido a manos de alguien chismoso, si has sufrido por algún comentario de alguien más que ha dicho mal contra ti mintiendo, Salmos capítulo 12 te brinda una respuesta que puede hacerte saber cuál es el remedio contra el chisme, contra los que hablan. Amén. Así que vamos a Salmos capítulo 12. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles. Escuche, los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, porque nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercano andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Escuche. Salmos capítulo 12, como le decía, es un salmo que habla de aquellas personas que habían levantado contra la vida de David calumnia, que comenzaron a hablar delante de la corte de Saúl. Recuerde que David pertenecía a una posición honrosa durante algún tiempo, sirviendo la corte real del rey. Pero en este momento, el rey comenzó a sentir envidia de David. ¿Por qué? ¿Por qué comenzó a sentir envidia? Sencillo, porque la Biblia dice que David hallaba gracia delante de Dios y delante del pueblo. Que David hallaba gracia. ¿Por qué? Porque sus acciones eran agradables, porque lo que hacía él le daba victoria a Israel, peleaba las batallas y ganaba. Así que Saúl comienza a sentir envidia. El Espíritu de Dios se aparta de la vida de Saúl y Saúl comienza a sentir envidia de David. Y aquellos, por querer ganar el favor del rey actual llamado Saúl, comienzan a decir mentiras acerca de la vida de David. Comienzan a calumniarlo, a hablar chisme para dejarlo mal y ellos ponerse en buen sitio. Y David comienza a sufrir y a tener una batalla diferente a todas las que había tenido. Hasta ahora había peleado con gigantes y los había vencido. Había tomado la espada en la mano y había peleado contra sus enemigos y los había derrotado. Pero ¿cómo te defiendes de algo y que no puedes defenderte con una espada? Así que David tiene que pelear ahora una batalla totalmente diferente. Una batalla totalmente diferente a todas las que había peleado hasta ese punto de su vida. Ahora no estaba peleando con espada contra gigantes, no estaba peleando contra otro que tuviera una espada. Ahora estaba peleando con las palabras de aquellos que querían simple y sencillamente ganar el favor del rey, dejando mal a David. Ahora David comienza a escuchar que la gente comienza a hablar, que mucha gente alrededor de él simple y sencillamente quería ponerlo en descrédito, hablando mentira, cada uno con su prójimo. Dice aquí el libro de Salmos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice que hablaban con labios lisonjeros y con doblez en el corazón. En otras palabras, él estaba diciendo: de frente ellos me alaban, pero de espalda ellos simple y sencillamente dicen cosas malas de mí, perversas de mí. Cuando él se refería y decía hablan con labios lisonjeros, se estaba refiriendo a que de frente te alababan, te daban alabanzas y te trataban bonito. Qué bien peleas, qué bueno eres, pero de espaldas hablaban descrédito de la vida de David. David era un guerrero, era un soldado feroz, pero en el Salmos capítulo 12 vemos que también tuvo que lidiar con las batallas de los chismes y de las murmuraciones, de las conversaciones ociosas y de aquellos que hablaban con palabras engañosas. David sabía lo que era sentirse en este tipo de batalla, donde parecía que nadie hablaría por él ni lo defendería. En cambio, me gusta que David hace algo en este salmo. Él lleva su caso al Señor. Mire, a veces sentimos que probablemente no hay nadie que nos defienda. ¿Alguna vez usted está inmerso en una situación de esa? En la que aunque hablen mal de ti, no hay un labio que salga a defenderte y a decirte: no, eso es mentira. Lo que tú estás diciendo de él es mentira. Pero David lleva su caso al Señor. Yo le aseguro que David hubiera preferido pelear con espadas y escudos que con los labios chismosos y con las murmuraciones de los que lo rodeaban. Pero ahora le toca enfrentar esta batalla. Y él hace algo inteligente.
lleva su caso delante de Dios. Lleva su caso delante de Dios. Tú y yo, cada vez que usted se siente rodeado de murmuraciones, de chismes y de palabras ociosas contra su vida, mintiendo, lleve delante de Dios su caso. Él dice, hablan con labios lisonjeros o lisonjeros, con doblez de corazón. David veía alrededor y miraba que alrededor de él hablaban con una lengua ociosa, una lengua mentirosa, que eran mentirosos, eran doble cara. Cuando él dice labios lisonjeros, con doblez en el corazón, está diciendo ellos eran doble cara. Así que la gente, por ganarse el favor del rey equivocado, de Saúl, que David estaba en la corte del rey Saúl, para ganarse el favor del rey equivocado, porque sabían que Saúl le tenía envidia a David, comenzaron a hablar y a dejarlo mal. Hay una cosa terrible de los labios lisonjeros, y es que los labios lisonjeros o lisonjeros es que ellos dicen lo que quieren oír. Voy a volver a decir, ellos dicen lo que quieren oír. Cuando alguien tiene labios lisonjeros, son gente que dicen a otros lo que otros quieren oír. No hay un llamado a la reflexión, sino que son labios que alimentan el ego del otro. Esos son labios lisonjeros. Gente que alimenta el ego del otro. Y hay mucha gente, muchos habladores así, hoy en día. Incluso dentro de la iglesia. Esos que conocen la respuesta correcta para cada ocasión, pero hablan sin honestidad, sin transparencia en el corazón. Constantemente hablan lo que la gente espera escuchar, o lo que se supone que es correcto en lugar de lo que es verdadero. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Hablan con doblez en el corazón. Cuando la Biblia habla de doblez en el corazón, se podría traducir de esta forma: un corazón y un corazón. ¿Cómo así, Pastor William? Un corazón y un corazón. Bueno, tienen un corazón para la iglesia, para los domingos en la iglesia, y otro para los días laborables. Uno para el rey y otro para el mundo. Para el rey de reyes y otro para este mundo. David se sentía algo indefenso contra esos charlatanes destructivos y chismosos que hablaban contra su vida. Pero me gusta contra esa gente lisonjera que hablaba bonito de frente a él, pero cuando daba la espalda decían otras cosas. Pero David encontró refugio en Dios. Y a él fue el que suplicó para que destruyera la lengua del que hablaba jactanciosamente. La Biblia dice que una de las cosas más terribles que existe es la lengua del hombre. Dice que es como un pequeño fuego que puede incendiar hasta todo un bosque. Hubo un presidente americano muy famoso que dijo: ya no puedo gobernar mi propia lengua, aunque está dentro de mis propios dientes. ¿Cómo puedo esperar gobernar las lenguas de los demás? Si nos cuesta a nosotros mismos a veces gobernar nuestra propia lengua que está dentro de nuestros propios dientes, ¿cómo puedo esperar gobernar la lengua de los demás? Y David sentía esa frustración, que las lenguas ociosas y destructivas de los demás hablaban contra su vida. Y el remedio para ello fue llevar delante de Dios su caso. La gente que estaba ahí decía: por nuestra lengua, escuche, dice Salmos acá, por nuestra lengua prevaleceremos. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿Usted ha visto ese tipo de gente que dice:
Yo hago lo que me da la gana, digo lo que me da la gana, la lengua es mía total. Así está el Salmos capítulo 12. Por nuestra lengua prevaleceremos. ¿Quién es Señor de nosotros? Sabía que esa gente hablaba con orgullo y que no quería detenerse. En otras palabras, le estaban diciendo a David: nunca podrás hacer que dejemos de hablar como nos plazca. Por eso David expone delante de Dios su caso. Su caso. Ellos estaban levantándose, difundiendo calumnias, malas noticias acerca de David. Y Saúl se enfurecía grande e implacablemente contra la vida de David para hacerle daño a razón del chisme que eran, a razón de las palabras chismosas que hablaban contra él. Y para que el corazón del pueblo se alejara de David. Pero David expone delante de Dios su causa. Mire, para el que se profesa, escuche esto, para el que se profesa seguidor de Jesucristo, solo hay una respuesta a esta pregunta que hace aquí. Aquí dice: ¿quién es Señor de nosotros? Si yo le preguntara: ¿quién es Señor suyo? Usted respondería: no, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Porque Él nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, si Él es mi Señor y me compró a precio de sangre, yo estoy obligado a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y eso está incluido nuestros labios y nuestra lengua. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20, dice la Biblia: porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Escucha, y dice: y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que yo puedo responder a esta pregunta. Los altivos, los arrogantes y los chismosos decían: ¿quién es Señor de nosotros? Nosotros vamos a hablar lo que nos plazca. Pero porque hablaban jactanciosamente y sin humildad. Pero los que hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, entendemos que estamos obligados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo, y eso está incluido en nuestros labios y nuestra lengua. Por eso nuestra lengua no puede hablar palabra ociosa. No salga palabra ociosa de vuestra boca. Por eso nosotros hablamos de forma diferente, pensamos de forma diferente y nos comportamos de forma diferente, porque hemos sido comprados a precio de sangre y reconocemos que Él es Señor nuestro. Y que entonces nuestra vida ahora le pertenece a Él. Y ahora hablamos de forma diferente. La Biblia dice: ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca, sino que lo que salga sea para edificación. Para edificación. Es por eso que nosotros nos cuidamos de hablar palabras deshonestas o palabras vulgares, pues sencillamente porque le pertenecemos a Dios y glorificamos a Dios con nuestros labios y con nuestra lengua, porque le pertenecemos a Él. Glorificad a Dios con vuestros cuerpos y con vuestro espíritu, y ahí incluye la lengua y los labios. La misma lengua con la que alabamos a Dios no podemos maldecir. De una fuente no pueden brotar dos tipos de agua. O es dulce o es salada, o es blanco o es negro. Y David lo sabía bien. Así que si él caía en el mismo terreno de ellos, de lisonjear, de hablar mal y de chismear, estaría usando sus labios para lo que no conviene. Así que él dijo: yo prefiero callar y llevar mi caso delante de Dios. Y aquí viene una respuesta divina. Escuche esto, porque aquí viene una respuesta divina. En el Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12. Viene una respuesta divina. Escuche. Viene una respuesta divina. Se me perdió. Espérese que se me perdió aquí. Escuche, dice esto. Verso 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos,
verso 5. Quiero que señales ese verso. Salmos capítulo 12, verso 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré. Escuche, ahora me levantaré, dice Jehová. David expone delante de Dios su queja, su causa y su caso. Y Dios, en vez de defenderse por sí mismo, usar sus labios y defenderse también, Él expone delante de Dios su causa. Y entonces la Biblia dice, ahora me levantaré, dice Jehová. Escuche, cuando Dios se levanta por nosotros, las cosas cambian. Las cosas cambian. Escuche esto. Ahora me levantaré. Mire, esa gente que había hablado de forma destructiva contra la vida de David, esa gente que habían hablado como a ellos les pareció de David, habían con sus palabras llevado a la vida de David a descrédito. El Señor hace un anuncio mayor a todo chisme. El Señor hace un anuncio mayor a toda palabra ociosa. El Señor hace un anuncio mayor a toda palabra de lisonja que habían expuesto contra la vida de David. Ahora Él hace un anuncio mayor. Y ese anuncio mayor es: yo ahora me levantaré. El Señor anunció que actuaría a favor de los pobres y de los menesterosos, aquellos que habían sido victimizados por esos habladores orgullosos e imparables. Ahora me levantaré, dice Jehová. Así que si esta mañana estás escuchando este salmo y has sufrido de las palabras ociosas y de los menesterosos y has guardado silencio, sufriendo el descrédito de los demás y de las cosas que dicen en tu contra, y has expuesto delante de Dios tu causa llevándola a Él, llegará el momento donde Él diga: ahora me levantaré, dice Jehová. El Señor anunció que se levantaría para ayudar a esos pobres y a esos menesterosos, a esos victimizados por aquellos orgullosos e implacables que hablaban de forma cruel contra ellos. Ahora, si yo le dijera: piensen en Dios levantándose en su poder. Mire, cuando Dios se levanta, sacude terriblemente la tierra. Cuando Dios se levanta, nada se interpone en su camino. Una vez que se levanta, el pobre, el enfermo, el necesitado, el afligido, el Hijo de Dios, suspira, dice aquí en Salmos. Porque Él sabe que Jehová es el que puede vencer cualquier cosa contra nuestra vida. Dice: pondré en salvo al que por ello suspira. Escuche, dice: pondré en salvo, dice aquí Salmos capítulo 12. Pondré en salvo al que por ello suspira. Y David creía que esa era la palabra de Dios para él. Él era uno de esos pobres y menesterosos que anhelaba estar a salvo de los críticos y de esos conversadores destructivos. Y la forma de hacerlo era guardar silencio, exponer delante de Dios su caso y esperar que la palabra de Dios se manifestara y dijera: ahora me levantaré. Mire, y ahora David comienza en el verso 6 y 7 a hablar de las palabras de Jehová y a ponerlas en contraposición de las palabras de los hombres perversos y lisonjeros, chismosos. Él dice: las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. Tú, Jehová, los guardarás. Escuche. De esta generación los preservarás para siempre, dice. Mire,
¿Las palabras de los hombres son sí o no? Pero las palabras y las promesas de Dios son sí y amén. Voy a volverlo a decir. ¿Las palabras de los hombres son sí o no? Las palabras y las promesas del Señor son sí y amén. Significa son sí y así sea. Sí, sí, casi. Las palabras de los hombres son sí o no, pero las palabras de Dios son sí y las promesas de Dios son sí y amén. Mire, eso significa que yo puedo confiar en la palabra de Dios en todos los sentidos. Cuando dice son sí y amén, eso significa que puedo confiar en la palabra de Dios en todos los sentidos. Es buena, es pura, es probada a fondo. Puedo confiar en que Dios ha probado su propia palabra, pero también ha sido probada por los estudiantes, por los eruditos, por los críticos, por los escépticos, a lo largo de los siglos, probado por muchas personas, y la palabra del Señor aún permanece. Aún permanece. Amén. La palabra del Señor aún permanece. Mire, la gente puede hablar vanidad. La gente puede hablar muchas cosas. Déjelos que hablen. Hablen cosas impuras. Digan mal contra nosotros mintiendo. Déjelos que hablen. Dios un día se va a levantar. Mire, y usted lo único que escuche, no lleve a su corazón las palabras de los hombres que hablan con lisonjas, mintiendo o hablando mal de usted. No vuelva de la opinión de los demás una convicción. Voy a decirlo otra vez. No vuelva de las opiniones de los demás con descrédito, con mentiras, con engaños, con chismes. No vuelva esas palabras en una convicción. ¿Cómo así, Pastor William? Bueno, hay gente que cree lo que no debió creer. De repente alguien lo marcaron con una palabra y le dijeron, de repente una niña creció escuchando a su mamá decirle, tú eres fea, tú eres fea, tú eres fea, por ponerle un ejemplo sencillo. Y ahora esa persona creció con una autoestima bajo, porque cree que es fea, aunque no lo sea. Y le estoy poniendo un ejemplo sencillo. O cuando exacto, Daisy, cuando dicen no sirves, no sirve, no sirve, no sirve, y la persona creyó que no sirve, volvió de una opinión a una convicción. Lo cree. No vuelvas de las opiniones de los demás una convicción. Si vas a volver algo una convicción en tu vida, que sea la palabra del Señor. Porque nada fortalece tanto el intelecto, aclara tanto el juicio, ensancha tanto la vista, purifica tanto el gusto, aviva tanto la imaginación y educa tanto al hombre en su totalidad como la palabra del Señor. Vuelve la palabra de Dios una convicción, no los chismes de los demás. Son opiniones. Deja que pasen. No dejas que te hieran el alma o que afecten tu corazón. Lleva tu caso a Dios. Por supuesto que dolerá cuando escuchemos a aquellos que amamos o que tenemos aprecio por ello hablar mal de nosotros o que tenemos cerca de nosotros por supuesto que va a doler en el corazón. Pero hay que llevarlo a Dios. Una cosa es que duela y otra cosa es que lo guarde en mi corazón. Entonces, Dios guardará, escuche, Dios guardará y preservará su palabra como a su pueblo que la guarda. Por eso la Biblia dice que cielo y tierra han pasado, pero sus palabras permanecen para siempre. Y si yo guardo su palabra, me guardará también a mí.
Voy a volverlo a decir, si yo guardo su palabra, también me guardará también a mí, porque su palabra permanece para siempre. Así que no renuncie nunca a ninguna línea, párrafo, punto, coma de la revelación de esta bendita y poderosa palabra. Renuncia a todas las palabras que te hieren, que te dañan, pero nunca renuncies a lo que está escrito en la verdad de Dios, en la palabra de Dios para tu vida. Renuncia a todas esas palabras que te hirieron por mucho tiempo y que han marcado tu vida y que hoy te hacen sentir bajo depresión o te hacen sentir menos. Renuncia a ellas y comienza a creer en cada línea de la revelación de la palabra de Dios, en cada línea de lo que está escrito acá. No significa, por supuesto, que no voy a recibir consejos o que no voy a recibir una crítica constructiva a mi vida a favor de que yo mejore. No significa que me voy a volver orgulloso y no voy a escuchar a quien trata de aconsejarme para que cambie cosas en mi vida que debo mejorar. Amén. Pero hay palabras que hay que dejar, hay que renunciar a ellas. Yo hay que escucharlas más. Ahora él termina diciendo algo en el verso 8. Él termina diciendo algo que es una realidad. Y él dice, cercano andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. David sabía, escuche esto, David sabía que aunque Dios lo defendería y eliminaría en algún momento, se levantaría por él y eliminaría a los malos igual seguirían existiendo. Dios puede derrotar a un malo, pero él siempre se levantará otro malo. Siempre se va a levantar otro, uno tras otro. Pero de todos nos defenderá Jehová. Así que si Dios te defendió hoy y hoy estás bien y se te vuelven a levantar y dice otra vez, tranquilo, los malos siempre existirán. La gente que quiera herir, dañar, siempre va a existir. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está tratando de dañar, matar, hurtar y destruir. Y mientras él siga haciéndolo, siempre seguirá habiendo gente que se deje usar. Y no por Dios. Así que yo podría pensar, ¿cómo es que él dice cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres? Podría pensar que este salmo termina con una nota triste y deprimente diciendo que los malos no se van a extinguir. Pero David fue completamente realista con su perspectiva y sabía que incluso aún ante la preciosa palabra del Señor pura, limpia y disponible para los hombres, los hijos de los hombres se iban a levantar gente mala. Y todavía se levantarán gente que prefiera la vileza que la palabra del Señor. Sin embargo, usted y yo debemos permanecer confiados en Él, confiados en su palabra. Amén. Así que nuestra defensa contra los labios lisonjeros, contra las lenguas chismosas y engañosas, es simplemente llevar delante de Él nuestra causa y dejar que Él sea el que nos defienda. Me levantaré, dice Jehová. Me levantaré, dice Jehová. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Recuerden, esto fue un salmo y una oración. Hacen un día de bendición.